¿Por qué quiere ser de nuevo gobernadora? Yo me imagino a la provincia de Buenos Aires. Debe ser un... Perdón, me está hablando Siri. Nunca me habla ahora. ¿Por qué quiere volver a ser gobernadora? Pues la provincia es mi lugar. Es el lugar que elegí para vivir hace 18 años con mis hijos. En ese momento tenía solo a mi hija mayor recién nacida. Y es el lugar donde me quedé. Es el lugar donde siento que hay que estar haciendo el mejor aporte, porque además siento que la política durante muchos años a los bonaerenses los usó. Los usó en esto de que la provincia es la que aporta más votos en una elección nacional, pero también es de la que más rápido se olvidan cuando pasa la campaña. Y viviendo en ese lugar y además en el conurbano, porque viví esos 18 años en el conurbano, primero en La Matanza, después en Morón, supe que era ahí donde más podía ser, donde más podía ayudar. Yo tengo una vocación de servicio y ese es mi lugar, el que quiero que tengan mis hijos, en el que me quiero quedar y donde siento que todavía podemos hacer mucho más. Y me da confianza saber que si junto con los bonaerenses pudimos hacer el SAME del que hablábamos hace un rato, vamos a poder, y las guardias de los hospitales, vamos a poder hacer las terapias, los quirófanos, las neonatologías, que si pudimos poner internet después de años a 6.000 escuelas, 7.000 escuelas, vamos a poder llegar a las 12.000. Y si hoy los chicos están aprendiendo robótica y programación en primaria, lo vamos a poder hacer en secundaria. Y esas son las cosas que me entusiasman. Me entusiasma hacer, transformar, un día decirle orgulloso, como hoy le dijo Mauricio a los porteños, y no se inundan más. ¿No? Que me espera un poquito porque ¿tiene ese video? Porque yo lo vi de manera fragmentaria. ¿Tiene ese video con un principio y un final? Porque algunos dicen, che, levantó la voz, gritó demasiado, se emocionó. Usted estaba ahí, ¿no? Yo estaba ahí. A ver, ¿lo tenemos? 5 segundos. 4, 3, 2, 1. Va. ¿Quién vive en la zona de Juan B. Justo acá? Vos. ¿Lo que cada vez que llovía? Por favor. ¿Y quién fue el que llegó de jefe de gobierno lleno de contento? Todavía no teníamos los globos, pero estaba muy contento. ¿Y qué pasó la primera semana? La lluvia. Una lluvia así, vinieron los botes a Juan B. Justo. Y me llevan a una conferencia de prensa, mi gran equipo, y los periodistas, como tiene que ser, implacables, me dicen, ¿pero qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Me dice, ¿qué va a pasar con esto? Bueno, estamos conteniendo, hay una obra, pero... Sí, bueno, pero la obra, ¿y qué va a pasar? Digo, pero bueno, la obra estamos proyectándola hace 40 años, 50 años que se espera, nunca se hizo, pues está bajo tierra, a nadie le interesa, está bajo tierra. Entonces me dice, pero el año que viene va a pasar. Y yo dije, ¿qué el año pasa? Que el año que viene la obra apenas va a estar empezando, apenas la vamos a estar adjudicando. Entonces le dije, el año que viene basta, el año que viene se va a volver a inundar, dentro de 2 se va a volver a inundar, dentro de 3 se va a volver a inundar y de 4 no se inunda más, no se inunda más. ¡Carajo! ¡No se inunda más! Poquito fuera de tono, perdón, ¿eh? Creo poquito que fuera de tono. Había no se pasó todo, ¿no? Este fue un acto, no fue un acto más, fue un acto muy especial porque fue un acto donde fuimos a apoyar a Horacio, que estaba haciendo su cierre de campaña, en un equipo donde ahí estaba toda la gente que formó parte del equipo inicial de Mauricio cuando era jefe de la ciudad. Y estábamos todos un poco emocionados porque cuando uno hoy ve la ciudad y la ve de verdad tan bien, ¿no? Y nos enorgullece a todos los argentinos, parece como decía hoy Mauricio, que el Metrobús hubiera estado siempre ahí en la 9 de julio, ¿no? Bueno, siempre pasa eso. Es como, uno va tomando como que lo que estuvo siempre, pero bueno, hoy justo que nos reunimos todos ahí, nos acordábamos de esos inicios que fueron difíciles, ¿no? Y esta valentía de Mauricio, de un poco antipolítico, de la primer grave inundación, decir, cuando el periodista le pregunta, ¿y qué va a pasar el año que viene, la semana que viene? Porque además fue un periodo de lluvias tremendo. Yo recuerdo los botes en Santa Fe, los comerciantes de Cabildo se acuerdan, y de toda la gente de Juan B. Justo. Todo lo que tenemos unos años nos acordamos perfectamente. Exacto. Entonces, y que el periodista, claro, con razón, diga, bueno, ¿cuándo se va a resolver esto? ¿Qué va a pasar la próxima vez? Y que Mauricio haya tenido la valentía de decir, y se va a inundar el primero, y el segundo año también, y el tercero también, y el cuarto, cuando terminemos la obra, no se va a inundar más. Y así fue. Pero claro, cuando no se inundó más, yo recuerdo, porque me tocó hacer campaña con él en el 2011, la gente de Juan B. Justo nos tomaba la mano y nos decía agradecidas, gracias porque volví a dormir. Pero mientras tanto, hasta que eso sucedió,
cada inundación se enojaba y cada inundación reclamaba y decía... Como corresponde. ¿Por qué todavía no se resuelve? Con razón. Entonces, yo creo que de alguna manera Mauricio se emocionó porque eso tradujo ese camino que tuvo que recorrer con el Maldonado, un poco antisistema, ¿no? Un poco diciendo lo que la gente no quería escuchar. Seguramente sintió que es el que ha recorrido estos años. Usted cuando asumió dijo que la provincia está quebrada. La provincia sigue quebrada. Sigue con problemas, pero no tan profundos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo dije que estaba quebrada y era así, porque cuando llegué no se podía ni pagar los sueldos ni los aguinaldos en 10 días. Eso, gane quien gane las elecciones en diciembre, no va a pasar. Los sueldos y aguinaldos están garantizados. Dije que estaba quebrada porque era la provincia que menos invertía en obras de la Argentina. De todo el país, la provincia que menos invertía como porcentaje de su presupuesto en obras. Nosotros duplicamos, y son las obras que se ven. Las rutas, las cloacas, el agua potable, los hospitales, las guardias, todo lo que hemos hecho, los metrobuses, eso se ve, ¿no? Es concreto, se puede tocar. Eso no es araza, como dice Mauricio. Y estaba quebrada porque no se cubrían las cuestiones básicas, como hablaba antes, los policías sin chaleco, los medicamentos en los hospitales hasta julio, los beneficiarios de programas sociales que no cobraban. Eso es una provincia profundamente quebrada. Hoy estamos mejor. Todos esos problemas, los más básicos, los más terribles, los hemos superado. Ahora, estamos todavía lejos de esa provincia con recursos que necesitamos, ¿no? Kicillof dice, creo que es Kicillof que dice, que lo repitió más de una vez, que la provincia está excesivamente endeudada, que se están endeudando excesivamente. Bueno, nuestra deuda es un 5% mayor a la de Scioli en el 2015, en dólares, medida en dólares 2015, dólares hoy, es un 5% mayor. ¿Eso es una buena o una mala noticia para que entienda? Depende para qué se usó la plata. Nuestra deuda está en las obras, se puede ver, ¿no? La deuda de Scioli era deuda para pagar sueldos, en esta cosa de voy posponiendo y voy pagando y voy viendo y voy... No, hoy los proveedores de la provincia cobran, el transporte escolar cobra, los comedores escolares cobran, los beneficiarios de programas sociales cobran, los municipios reciben los fondos que les corresponden en tiempo y forma. Hoy hay una provincia en sus pagos y en sus cuentas ordenada con una deuda 5% mayor a la del gobierno anterior, que toda está en la calle y se puede ver y se puede explicar. Una provincia a la que la política económica, la crisis económica le está pegando fuertemente. ¿Qué parte de la responsabilidad le cabe a usted? Empecemos al revés, porque algunos dicen, Kicillof, ¿qué diferencia hay entre Kicillof y Scioli? ¿O no hay todavía diferencia? no gobernó Kicillof, así que no me quiero anticipar a evaluarlo. No, pero como proyecto, digo, no sé si... No, yo creo que acá no es un tema de nombres, de candidatos, de personas. A mí no me gusta personalizar. Yo hablaba antes y esto es un sistema. Es el mismo sistema que durante 28 años sostuvo jubilaciones de privilegio. Porque mientras eso pasaba, el policía no tenía chaleco, los medicamentos se entregaban hasta julio, los pacientes de cáncer esperaban también los medicamentos, había jubilaciones de privilegio que se cobraban. Esa ley se eliminó. Mientras eso pasó, inadmisible, mientras teníamos problemas de inundaciones graves, la obra más relevante a mostrar por la provincia era el Estadio Único. Son muchos años de un sistema, los barrios más postergados, llenos de punteros y después de narcos. Digo, y esto no lo tengo que contar yo. Recorres cualquier barrio del conurbano profundo de la provincia. Y aun cuando no sea el conurbano, de la periferia de Mar del Plata, de Bahía Blanca, cualquiera te lo cuenta. No es que había que irse muy lejos ni... Pero no están mal, desaparecieron todos. Ahora saben que no tienen impunidad. Esa es la diferencia. Ahora ven que viene una topadora un día, primero viene la policía, se lleva al narco, y después viene la topadora un día y derriba el búnker. Y un día entra la policía Nordelta y se lleva una banda que se llama Los Reyes del Norte, que eran narcotraficantes. Y otro día van a Esteban Echeverría y se llevan a un señor que era narco y coleccionaba espadas y tenía una piscina climatizada, el rey Arturo, y se lo llevan preso con toda su banda, y ese lugar se transforma en un centro de atención a pibes adictos. Eso se ve, eso no es de vuelta, eso no es un discurso, es concreto. Y cuando la oposición dice, la oposición al gobierno de la provincia dice, pero María Eugenia Vidal es responsable también de la política económica que llevó a una crisis económica
y de la desocupación, los tarifazos, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene para responderlo? Que yo no estoy para ver dónde está la culpa en otro lugar. Yo me hago cargo. Y como me hago cargo... ¿Comparte esa responsabilidad? A ver, yo soy parte de un equipo y lo que hago como gobernadora es estar donde la gente necesita. Y si apretaba el zapato, pusimos 50% de descuento en el Banco Provincia en alimentos. Y si para las pymes era difícil, le pedimos al Banco Provincia que los créditos y los descuentos de cheques los haga a la mitad de la tasa del mercado. ¿Y sabes por qué pudimos hacer eso? Porque teníamos un gobierno de la provincia que antes había decidido no endeudarse con el Banco Provincia. Entonces el Banco Provincia, en vez de prestarnos plata a nosotros, le prestaba plata a los bonaerenses cuando los necesitaban. Y si las tarifas eran altas, eliminamos los impuestos provinciales para que la tarifa pese menos. Y esa eliminación de impuestos provinciales, por ejemplo, para que la gente sepa, no fue acompañada por el Frente para la Victoria en la legislatura. Cuando se votó para la ley, para que sacáramos los impuestos de la provincia, el Frente para la Victoria ¿Con qué no la argumento? votó. ¿Con qué argumento? No lo sé, pero vayamos al diario de sesiones y veamos, no acompañaron. De la misma manera que no acompañaron la ley de declaraciones juradas públicas. ¿Por qué? No lo sé, me parece que ellos se lo tienen que explicar a los bonaerenses. Ni acompañaron el fin de la reelección indefinida. De ¿no? los intendentes. De los intendentes, de todos los cargos políticos, porque hoy también es bueno que los bonaerenses sepan. En el 2023, ningún concejal, ningún intendente, ningún consejero escolar, ningún diputado, ningún senador, nadie que esté en las listas que haya cumplido 8 años de mandato, se puede volver a presentar. Y eso es un cambio para siempre, y es bueno para la gente. Entonces, cuando nos preguntan, cuando hablamos de hechos, de valores, de lo que queremos decir detrás, cuando nosotros priorizamos cambiar caños que no se cambiaban hace 60 años, eso es hacer lo que no se ve, porque nosotros sabemos que el caño está podrido después de 60 años. Aunque la gente abra la canilla, tome el agua y no se dé cuenta, yo lo sé, y desde el momento que lo sé soy responsable. Entonces, mi tarea no es ver a quién le echo la culpa, si al presidente, al intendente. Cuando voy a hacer una salita de salud al conurbano, Luis, como hacemos ahora. Una salita de salud es un... Salita de salud es responsabilidad del intendente. Son 150 las que estamos haciendo, poniendo en valor, sumándole personal, poniendo plata de la provincia. ¿Vos creés que yo me pregunto si es responsabilidad del intendente, si el intendente es peronista, si es de Cambiemos? Yo lo que pienso es que esa mamá de ese barrio, cuando va a esa salita, si yo no lo hago, no tiene el turno del pediatra, no tiene el turno del clínico, ¿y sabés dónde termina? 8 horas esperando en la guardia del hospital, teniendo que pagar pasaje en colectivo, volviendo tarde a su casa de noche y al día siguiente teniendo que levantarse a trabajar. Entonces, detrás de hacer las salitas de salud, hay valores, como detrás de terminar con la reelección indefinida, como detrás de presentar mi declaración jurada pública de bienes desde el año 2007 y resistir todos los análisis. Hay valores. Y eso es lo que yo le pido a los bonaerenses que piensen y que elijan el domingo. Hubo un ruido ahí con sus declaraciones vinculadas con la tragedia de Once. Sí, fue una frase que se sacó de contexto. Yo hablé con los familiares, lo aclaré, ellos lo entendieron. Y yo estaba hablando de este Estado que abandona, este Estado que te somete a la resignación, que te dice que no se va a poder. ¿Cuántas veces escuchamos esto de la provincia es imposible, es inviable? No es verdad, Luis. Yo lo dije una vez frente a un grupo de gente, es el verso que nos hicieron hacer creer para no hacer. ¿Pero no es inviable la provincia? No, no es inviable, eso es mentira. Pero la saqué, volvemos a la tragedia, me interrumpo a mí mismo, volvamos a la tragedia. Lo que digo de es, Once. lo aclaré con los familiares, hacía referencia a un Estado que no había invertido en la infraestructura de seguridad de los trenes, como no invirtió en los hospitales, como no invirtió en las salitas, como eligió otras prioridades, que no son las mismas que las nuestras. Ok. Ahora, ¿es inviable o no es inviable la provincia? No. Yo escucho economistas de izquierda y derecha decir 18 millones creo que son 18 millones de habitantes, ¿no? En el conurbano es algo explosivo que la matemática ni la vida misma pueden contener. Yo creo lo siguiente. Creo que si vos tenés una provincia que produce el 37% de la riqueza de este país, definitivamente no es inviable. Tenemos todo para ser viable. Tenemos industria, pyme, campo, minería, servicios. Tenemos todo. Turismo, pesca, todo. ¿Y por qué están Porque parte de los máximos niveles de pobreza? Porque esta provincia recibe mucho menos que lo que aporta y eso no le pasa a ninguna otra provincia del país. Esta provincia, durante toda la democracia, fue discriminada y en el 2015 tuvo su nivel más bajo de retribución. En el 2015 aportaba el 37% y recibía el 18%. ¿Por qué?
porque hubo una decisión política de gobernadores y de presidentes durante 15 años de congelar el fondo del conurbano. Y nadie levantó la voz. Cuando nosotros llegamos, fui a la Corte Suprema de Justicia con un reclamo judicial, me senté con Mauricio y me senté con todos los gobernadores peronistas y les dije, esto no es admisible, el fondo del conurbano tiene que recuperarse para la provincia. Y lo recuperamos. No era imposible. ¿Pero ahora Y es de suficiente? O No, si- ahora voy a eso. De 18% pasamos a 22%. ¿Sigue siendo suficiente? No. Yo creo que como mínimo deberíamos estar en 28%, como mínimo, que era lo que la provincia tenía cuando empezó la democracia. Y lo voy a seguir peleando. Ahora estoy peleando la actualización del conurbano. Pero, ¿por qué hice eso? ¿Y eso hizo que me peleara con el presidente? No. ¿Eso qué hice? ¿Qué hizo? Que la provincia pudiera hacer más cosas, pero sobre todo que yo cumpliera con mi palabra con los bonaerenses y los defendiera. No podía ser que en nombre del silencio durante tantos años ni los gobernadores ni los presidentes le devolvieran a los bonaerenses lo que les correspondía por derecho.